Eh, Le vamos a dar la bienvenida a nuestra muy querida amiga. Traje aquí mi acordeón porque el currículum está largo. Entonces, les voy a leer rapidito dónde han dado esta maravillosa persona que nos va a hablar en esta noche. Ha tenido cursos en terapia de pareja, anorexia y bulimia, tratamiento de las adicciones, y hizo una residencia en Oceánica. También tuvo un curso en mediación, tiene diplomados en terapia sistémica individual, drogodependencia, psicodiagnóstico clínico, salud mental, tanatología, neuropsicología clínica pediátrica, reforma integral educativa, rehabilitación del lenguaje escrito. Y como formación es psicóloga, licenciada en psicología, es maestra en terapia familiar y de pareja por la Universidad del Noreste, es candidata a doctora en terapia familiar y de pareja por el IREFAM. Ya estamos a nada de tener una doctora entre nosotras. Y es perito en la especialidad de psicología perteneciente a la lista oficial del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Tiene 21 años de experiencia en el área clínica porque comenzó súper chiquita, es muy joven todavía, y en el área vocacional lleva 8 años. Tiene experiencia en lo que ustedes se imaginen, y esta noche está aquí con nosotros para hablarnos acerca de la terapia de acompañamiento a las familias ante el diagnóstico de trastornos del espectro autista. Bienvenida, gran colaboradora de CENJAF, parte fundamental de lo que sucede en CENJAF, lóbulo frontal de CENJAF. La queremos mucho. Ahí escuché la risa de mi jefa porque es cierto. Gracias Liz para los amigos por estar aquí con nosotros esta noche. Y sin más preámbulos, bienvenida, es tu tiempo. Si me ven un tanto distraídas porque aquí enfrente está Silvia Unice, la otra parte del cerebro de CENJAF, entonces es que ya empecé, amiguita. Entonces estamos acá interactuando y escuchando las palabras tan bellas que me dice Sabi, y que me voy esta noche como pavo real. Y como pavo real les voy a compartir hoy lo que esta experiencia de la que tú has hecho este resumen, ¿verdad? Muy amplio, pues me deja y me permite compartir con ustedes precisamente pues lo que he aprendido aquí en CENJAF con las familias de los chavos y las chavas que atiendo. No quisiera iniciar sin saludar y sin hacer el reconocimiento a estas profesionistas y ex alumnos de licenciatura que nos acompañan. Me parece muy importante que nos acompañen profesionistas como Gloria, Ana, Oscar, Darina, Sandra, Alma, Charito, Norma, Karina y Usareli, que son psicólogas, son psicólogos y maestros, maestras, que están inmersos en esta área. Entonces me parece muy importante el que como profesionistas de la salud y de la educación compartamos nuestras experiencias, porque hay muchísimo que hacer. Este trabajo continúa y bueno, pues eso nos da la oportunidad de interactuar. Entonces les invito que hagan sus comentarios, que hagan sus preguntas. Estoy muy atenta al chat. Y Abby también nos está apoyando en ese sentido. Y bueno, pues estamos muy entusiasmadas en CENJAF con todo lo que se ha logrado hacer en estos 4 días que llevamos trabajando para la difusión de lo que es la concienciación del autismo, porque sí, lastimosamente todavía a las familias les ha tocado vivir un
una parte común en cuanto a discriminación y queremos que eso ya no sea común, que sea la excepción, ¿verdad? Entonces, por eso estamos trabajando en CENYAF desde hace mucho tiempo con la concienciación del autismo en apoyo de grupos y organizaciones como Compartiendo un Mundo y de la red de profesionistas con la que nos apoyamos. Y bueno, en CENYAF, cuando una familia recibe el diagnóstico de TEA, en primera instancia recibe orientación psicoeducativa de tal manera que conozca las generalidades del TEA y las alternativas para apoyar a su hija o hijo con esta condición. Y de eso vamos a hablar precisamente. Les vamos a compartir nuestra experiencia a lo largo del proceso. Los principales puntos a tratar en esta primera parte del proceso son 3. En primer lugar, bueno, el trastorno del espectro del autismo comprende alteraciones en la interacción social, el comportamiento y la comunicación desde los primeros años de la infancia y durante toda la vida. Y eso se aborda con las familias de acuerdo al diagnóstico que se realiza y porque como hemos escuchado en todos estos días, se trata de un espectro, es decir, cada persona con TEA es diferente y tiene diferentes ritmos evolutivos. No hay una regla que diga a qué edad hablará la persona con TEA o cuándo controlarán esfínteres o cuándo aprenderán a leer. Asimismo, tienen diferentes necesidades educativas y terapéuticas, por lo que no se les puede hacer las mismas recomendaciones a todas las familias. También tienen diferentes posibilidades de desarrollo. No sabemos si Sandy tendrá los mismos logros que Cindy a la misma edad. Cada persona con TEA es diferente y esto se aborda desde el diagnóstico. Otro aspecto que se aborda en esta primera fase es que la familia juega un papel educativo estimulador y normalizador inclusor, como lo describe Baña Castro, quien afirma que la familia facilita los medios para el desarrollo cognitivo y emocional, permite los primeros aprendizajes sociales, así como la paulatina inclusión en la sociedad, basada en las necesidades y demandas de las personas con TEA. Por eso es tan importante hacer un diagnóstico integral, es decir, evaluar las diferentes áreas del desarrollo, incluido lo intelectual o cognitivo, incluido el aspecto social y el aspecto emocional. ¿Qué más les quiero decir al respecto? Bueno, sobre todo que la familia, en cuanto a lo que tiene que ver con este concepto de normalizador inclusor, la familia no juzga, no etiqueta, no excluye. La familia estimula las habilidades intelectuales respetando los ritmos del desarrollo y va incluyendo en actividades de juego y convivencia poco a poco con respeto a las diferencias. Entonces, en ese sentido, es un factor bastante normalizador que permite la inclusión del primer grupo social al que pertenece cada pequeña en su vida, que es la familia. Es el primer grupo social al que pertenece y en el caso de las personas con TEA, pues este grupo social, la familia, hace este trabajo. Entonces, pues muy sabiamente las familias hacen la labor de socialización, en el caso de las personas con TEA, pues a su ritmo y a su tiempo. Y si reciben los apoyos, las asesorías adecuadas, pues bueno, todo esto se puede optimizar. Acuérdense, y ya lo veíamos con el doctor Carrera, que los primeros años de evolución de los niños, pues favorece o existe esta plasticidad cerebral que favorece que los resultados o los cambios se vean pues más rápido que cuando son más grandecitos. Entonces, otro aspecto importante en las familias, bueno, es esto que menciona Ginette.
y dice que el nacimiento de una hija o un hijo con trastorno del espectro autista provoca en alguna medida en las familias un fuerte impacto psicológico y emocional, un proceso de adaptación y redefinición del funcionamiento familiar, cambios en la relación de pareja y la necesidad de ayuda y de asesoramiento. De ahí la importancia de tener una atención integral para cubrir estos aspectos que revisaremos con más detalle en este momento. Cuando las familias requieren mayores apoyos en un segundo momento, ¿verdad? Después del diagnóstico y de hacer estas primeras intervenciones, se identifica la necesidad de trabajar ya sea sobre el manejo de las emociones o la reorganización familiar o el bienestar conyugal, de acuerdo a esta evaluación que se realiza. Entonces, de ahí se hace la sugerencia de atender alguno de estos ámbitos de acuerdo a lo que se observa que es prioritario, porque acuérdense que si la familia está estable o a mayores recursos que la familia tenga, pues más se puede trabajar, más se pueden concentrar en el desarrollo de sus pequeños. Entonces, hablando del proceso de asimilación del diagnóstico, es importante decir que las emociones y los pensamientos pueden ser negativos durante la fase del shock o la fase del no. Y bueno, pues puede haber emociones de descontento, de desesperanza, de miedo, que son normales, especialmente en las primeras fases del proceso. Sin embargo, las familias han seguido evolucionando de la mano de sus familiares y sus amistades íntimas, cuyos apoyos de contención emocional se vuelven reconfortantes. Entonces, sí es muy importante el apoyo de la familia extensa y el apoyo de las amistades, pero en ocasiones, bueno, se requiere el apoyo de psicoterapia para manejar estas emociones y pensamientos, sobre todo considerando que el tiempo que la familia se demora en superar estas etapas puede afectar la evolución de su hija o su hijo con esta condición. Y dado que los primeros años son determinantes en el pronóstico, pues se torna urgente transitar a la fase de adaptación y orientación respecto de la asimilación del diagnóstico, en la que se actúa considerando las necesidades del hijo y la mejor ayuda que se le pueda ofrecer. Hablando de lo que antes se le llamaba el proceso de duelo. Entonces, bueno, pues ahora es un proceso, a mí me hace más sentido esta autora que habla de un proceso de asimilación del diagnóstico. Y las primeras fases, pues ya ven, nos pueden llegar a paralizar o a generar cierta confusión, pero entre más breve sea esta fase de reacomodar la información y de organizar todo lo que está sucediéndole a la familia o el irse despidiendo de las expectativas que se tenían sobre la pequeña o el pequeño recién llegado a la familia, bueno, pues en esa medida nos puede afectar en cuanto al tiempo de intervención. Hay familias que siguen en la etapa del no, aún a los 5 o 6 años de edad del pequeño o de la pequeña, que aunque la escuela les dice que asistan a una valoración psicológica, una valoración neuropsicológica, pues la familia no está preparada, ¿verdad? Entonces, en ese lapso de tiempo, se pudo haber estimulado a ese pequeño, a esa pequeña, y se pudieron haber cambiado la severidad de los síntomas en el futuro. Entonces, a eso me refiero yo con el hecho de, bueno, cuando la familia no está pudiendo con estas emociones o siente que ya, o el resto de la familia le dice, es que ya tienes mucho tiempo así, o ¿por qué no pides ayuda? O ¿por qué no vas con alguien a que te oriente? En ese momento, pues se prenden los foquitos de alerta para hacer una diferencia, para buscar el apoyo, porque el tiempo en el desarrollo evolutivo, en el desarrollo de los niños y de las niñas, el tiempo sí importa, sí hace una diferencia.
Entonces, la psicoterapia en cuanto a la reorganización familiar se refiere al trabajo de redefinir las reglas y límites, acordar las diferencias en las reglas y límites entre un hijo y otro, porque pues a cada hijo se le trata diferente, de acuerdo a la edad, de acuerdo a las competencias, de acuerdo a la personalidad, ¿verdad? Y también se refiere a contemplar la redistribución de roles. Pero sobre todo, hablando con la familia para comprender lo que es y lo que no es el TEA, ¿verdad? Entonces, no sé, por ejemplo, en psicoterapia para la familia se les puede explicar, bueno, el TEA no es una no comunicación, ¿verdad? Sí implica o sí es una comunicación atípica o una comunicación con un diferente ritmo, ¿verdad? De avance o con diferentes estrategias. O se puede explicar también, bueno, lo que para mamá o papá es un berrinche, para una persona con TEA es una manifestación de sufrimiento ante el ruido. Entonces, en este sentido, bueno, lo que en la primera, en un primer momento quizás no bastó como para que la familia acomodara toda esta información y toda esta, sí, todo lo que se necesita para reorganizarse a nivel familiar, bueno, ya se puede conseguir con la psicoterapia. Esto en mi experiencia sucede cuando se pasa de una etapa de desarrollo a otra, porque se confrontan con el hecho de que las expectativas que tenían acerca de su hija o de su hijo, pues no se van a cumplir, ¿verdad? Entonces, o no como ellos esperaban, ¿verdad? Es decir, cuando pasan de la primaria a la secundaria, pues se confrontan con ciertos aspectos que no esperaban, o cuando pasan de la secundaria a la prepa, o si ya no se van a escolarizar, porque en algunos casos así se puede llegar a decidir. Entonces, pues son los momentos en los que las familias pueden requerir este tipo de apoyos. Y bueno, respecto al bienestar conyugal, se sugiere a la pareja respetar la manera en que cada uno expresa lo que siente. No sé, por ejemplo, una queja o un problema que hay generalmente en las parejas es que dicen, pues es que yo necesito aislarme, por ejemplo, el papá, ¿no? Necesito silencio, necesito quedarme en mi habitación viendo el fútbol para yo asimilar todo esto que siento. Y la mamá puede decir, no, es que tienes que hablar de lo que sientes. Entonces eso puede generar un conflicto y no necesariamente es así. A veces algunos necesitamos aislarnos, otros necesitamos hablar mucho del tema, otras personas necesitan llorar mucho. Y bueno, pues a nosotros nos toca respetar la forma en que nuestra pareja afronta sus emociones. También se sugiere escuchar a su compañero o compañera, incluso escuchar su silencio, es decir, acompañarlo mientras conversa consigo mismo. Entonces, muchas personas se angustian ante el silencio y algunas personas lo necesitan y a veces basta con tomarse de la mano y decir, bueno, pues aquí estoy sin hablar. Y bueno, algo muy importante es equilibrar juntos el manejo del tiempo, compartiendo igualitariamente responsabilidades y actividades relacionadas con las labores del hogar y el cuidado de las hijas y de los hijos para evitar en la medida de lo posible disminuir tiempo en pareja, que esa es una de las grandes fortalezas que pudiera haber, que se acompañaran, que se mantuvieran cuando uno necesita el hombro del otro, que el otro esté dispuesto, pero como a veces el trabajo de criar abruma o satura el día, pues no hay mucha oportunidad de hacerlo, entonces
¿Qué tal que se reparten las tareas de la casa, las tareas de la crianza y terminan al mismo tiempo su día, ¿verdad? Sus responsabilidades, y ya en la nochecita se pueden sentar a acompañarse, mínimo a ver una serie, ¿no? Ya, si la energía no alcanza para más, pero juntos. Es importante añadir que las etapas del ciclo vital familiar se prolongan cuando en la familia se cuenta con un miembro con TEA, considerando que las personas con trastorno del espectro del autismo crecen y se desarrollan más atípicamente. Las familias atenderán durante un periodo más largo de tiempo el cuidado y la protección de su hija o hijo con TEA, siempre favoreciendo la autonomía. Entonces, es de eso mismo de lo que hablamos en un tercer momento de intervención. Les decía, estos momentos generalmente se caracterizan por las crisis de cambio de una etapa a otra. Entonces, cuando este hijo o hija llega a la vida adulta, la familia ha de contemplar la inclusión laboral, la vida afectiva, la vida en el hogar y la participación social, para lo que en muchas ocasiones requiere el apoyo de un profesionista. Pensar en la inclusión laboral implica identificar si nuestra hija o hijo con TEA se puede desempeñar en puestos de trabajo ordinarios o puestos con apoyo, o si tiene la necesidad de hacer adaptaciones del puesto de trabajo. Con satisfacción les comento que he tenido la oportunidad de colaborar con algunas familias y adultos con TEA en este rubro, en el que checamos los recursos, checamos también la expectativa que tiene de la persona adulta con TEA, qué es lo que esta persona quiere hacer, a qué se quiere dedicar, y se le ayuda a la familia y se le ayuda a la persona con TEA para trazarse objetivos a corto y mediano plazo que lo lleven a lograrlo. Entonces, acuérdense, dependiendo del espectro, dependiendo de lo que a cada persona con TEA de sus características, es como podemos hacer este tipo de evaluaciones, ¿no? De qué tipo de puesto o qué adecuaciones, qué adaptaciones se le deben hacer al puesto de trabajo, o si va a trabajar desde casa o en la computadora, por ejemplo, y cómo se puede organizar la familia y cómo se puede apoyar desde el ámbito familiar a la persona con TEA que va a trabajar. En cuanto a la vida afectiva de las personas adultas con TEA, estas se enfrentan a los mismos retos que las personas típicas en esta etapa, tales como la resolución de conflictos con sus compañeros estudiantes o con sus maestros, el deseo de tener una reputación de ser competente, y mucho menos frecuente el deseo de tener amigos o una relación de noviazgo. Pero sí, estos primeros dos aspectos, resolver conflictos o resolver problemas, ¿verdad? Y hacer tratos o negociaciones con sus maestros, pues es algo a lo que se enfrentan en la prepa, en la universidad, ¿verdad? Y de las personas que están escolarizadas. Y en el caso de las personas que participan en otros grupos, por ejemplo, danza o teatro, por ejemplo, pues la resolución de conflictos pues se da con esos compañeros, ¿no? Y sobre el deseo de tener una reputación de ser competente, ese sí ha sido un común denominador. Es decir, aunque nosotros tengamos quizás el concepto de que las personas con autismo son indiferentes a lo que sucede a su alrededor, no es así con las personas, al menos que he trabajado y que tienen la capacidad de verbalizar, ¿verdad? Lo que sienten, lo que piensan, pues tienen esta necesidad no tanto del éxito, ganar tanta cantidad de dinero, sino de decir, sí sé hacer esto.
y quiero que me den chance de demostrarlo, ¿verdad? Entonces, creo que es una parte en la que me ha tocado apoyar a los chavos y a las chavas para que no se desesperen, sobre todo porque sí, a veces hay obstáculos a nivel contextual, ¿verdad? Y bueno, pues a veces no siempre se puede trabajar, sobre todo a nivel universitario, pues no siempre se puede trabajar con las universidades directamente, pero sí toca dar mucho recurso a mucha contención emocional también y pues mucha motivación a los chavos y a las chavas que están interesados en verse como gente competitiva. Entonces, pues por esto se vuelve frecuente retornar al servicio de psicología, ahora para abordar temas de, ya les decía, de relaciones sociales o temas en relaciones interpersonales con sus coetáneos, ¿verdad? Para, pues sobre todo también me ha tocado esta experiencia de que ellos aprendan a identificar cuando son relaciones de respeto y no de abuso, porque también es una situación que sí viven y que pues tenemos que estar muy de cerca, pues ya no tanto los padres, porque a veces los chavos y las chavas pues ya no están tan cercanos a los papás en esta etapa, pero sí los apoyos externos, es decir, las personas que trabajamos con ellos, poder orientarles en este sentido, que distingan los tipos de relaciones que están teniendo con ellos los compañeros estudiantes o de trabajo. También el manejo de las emociones, en especial la frustración y la ira, y los valores, ¿verdad? Bueno, y otro aspecto muy importante, temas de educación sexual. Entonces, también me ha tocado intervenir en temas del hogar. Por ejemplo, pues la tarea fundamental es que las personas adultas con TEA logren la autonomía en asuntos domésticos, lavar trastes, ropa, cocinar, para que sean capaces de vivir solos si así lo requieren por estudiar o por trabajar o por irse a otra ciudad o porque es su decisión, ¿verdad? Asimismo, se aborda la responsabilidad de generar los recursos económicos y cuidar lo que ya tienen. Y bueno, pues les digo, esto se va viendo de acuerdo a la evolución de cada persona. En cuanto a la participación social, bueno, pues se instiga a la familia en etapas intermedias para que sus hijas e hijos se habitúen a usar los servicios comunitarios, culturales, deportivos, religiosos y de ocio de la comunidad. No sé, desde que van a robótica, desde que van a natación, y bueno, es el habituarlos a que respeten las reglas, las normas y bueno, lo que a nivel social permita que se reflejen sus habilidades adaptativas, ¿no? Y bueno, citando a Baña Castro, nuevamente, en la actualidad se está produciendo un cambio de paradigma en la concepción de la atención precoz. Pasará de un modelo casi exclusivamente centrado en el niño o la niña, con una finalidad más rehabilitadora, a un modelo centrado en la familia como contexto del desarrollo y orientado a optimizar la interacción a partir de las rutinas diarias, reconociendo nuevamente en la familia su papel educativo, estimulador y normalizador inclusor del que hablábamos en un principio. En CENYAF, en concordancia con la red de profesionistas con quienes trabajamos en la zona conurbada, apostamos por la colaboración familias, profesionales de la salud y de la educación, pues consideramos primordial la participación activa de la familia en todas las fases del proceso de atención de la persona con TEA, lo que de ninguna manera significa dejar de lado las necesidades de apoyo de la propia familia. Entonces, pues por eso aquí trabajamos a nivel interdisciplinario. Con esta intervención deseo dar mi pleno reconocimiento a las familias TEA, que se han de distinguir por su fuerza, flexibilidad y creatividad en los procesos de adaptación y colaboración. Muchas gracias.
Estamos atentos a sus preguntas y a sus comentarios. Muchísimas gracias. En nombre de toda la audiencia, un aplauso. Muchísimas gracias por ampliar el panorama y por siempre trabajar en esta parte de rescatar a la persona, de rescatar al individuo con necesidades, con sueños, con metas, con importantes características que le permiten funcionar en sociedad. Muchas gracias por esta mirada llena de inclusión, por esta mirada que nos abre el panorama a muchas familias y a muchos profesionales de la salud.